Hablábamos fuera del aire de la visita sorpresiva del presidente Mauricio Macri a la pizzería en Escobar, donde dice, bueno, venía acá a visitarlo. ¡Ay, qué sorpresa, presidente! Le dicen los supuestos dueños de la pizzería, ¿no? Con una cámara que lo tomaba de adentro hacia afuera. Claro, bueno, prueba. No sé, seguramente lo hayan visto el video porque se viralizó por todas las redes. Y ahí cae con Antonia, el presidente, comen, le hace. Ahora estamos viendo el video a través de Telemax, ustedes también lo pueden ver en la aplicación, en latina101.com.ar. Cae con Antonia, prueban el calzón que hacen en la pizzería. Contemos que venía de buscarla Antonia en la escuela. Claro, con el helicóptero, ¿no? Con el helicóptero, y de ahí se fue a Escobar. Y ahí, bueno, caen, prueban las delicias de la pizzería, le da un mensaje muy alentador a los dueños de la pizzería, pero ellos, ¿qué dicen en el video? No, pero nosotros estamos acá porque queremos afrontar, entendemos la situación, pero hay que trabajar, si no, ¿cómo se sale? Bueno, los discursos que escuchamos todos los días, ¿no? Que está bien y así tiene que ser, pero, claro, atrás de todo esto, después empiezas a conocerse otras noticias. No, pará, y un detalle, lo de alentador relativamente, porque él le dice en un momento, bueno, y eso que vienen meses de mucha recesión. Claro, también, o sea... Pero bueno, después, a raíz de esto, se empiezan a conocer más datos y se ve cómo, después a viralizarse este video, empiezan a criticar a los dueños de la pizzería. Macri sube un posteo a Instagram, a su Facebook, diciendo que no había que amedrentarlos, ¿no? Y que estaba bien la situación. Y después de tanto tiempo, él se queja de unos supuestos trolls, ¿no? Y por este tema vamos a hablar con Mariela Belsky, que es directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, para que nos cuente acerca de cómo funcionan los trolls y cómo es respecto a este tema, ya que ellos también publicaron un informe sobre los trolls en Twitter en Argentina. Mariela, muy buenas tardes. Magalí Schwartzman, Pablo Mercado en la mesa del domingo en Radio Latina 101.1. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Mariela, contanos cómo actúan los trolls en estos casos, ¿no? ¿Cuál es la función? Bueno, a ver, un poco lo que nosotros relevamos en aquel abril de este año, y que en realidad nuestro informe, que fue muy respetado y muy criticado, ¿no? Depende de qué lado de la grieta estabas. Sí. A pesar de que nuestro informe realmente no prueba que el gobierno esté involucrado en esto, ni mucho menos. Lo que nosotros mostramos, y no lo hicimos solo acá, sino que esto lo hicimos, salió juntamente en un informe en Argentina, en Inglaterra, en México y en Estados Unidos, lo que nosotros mostramos es que los ataques y agresiones online muchas veces constituyen una forma de persecución, estigmatización, sí, o amenaza a, en general nuestro enfoque era defensores de derechos humanos y específicamente a periodistas, ¿no? Sí. Y que obviamente desde que las redes, desde que existe Facebook, YouTube, Twitter, Instagram o servidores incluso como WhatsApp, empieza a haber un escenario cotidiano de información y comunicación, y que en realidad cambió como el espacio de debate público. Y lo que a nosotros nos preocupaba y nos preocupa desde Amnistía y nos sigue preocupando es cómo ese debate público que antes se daba en espacios, en universidades o en espacios abiertos, pasa a estar en las redes con personas que uno no sabe quiénes son las que se encuentran atrás. Entonces ahí aparece la definición de lo que es un troll o un bot. Un troll es una persona de verdad, una persona física que puede usar su nombre y apellido, por ejemplo Mariela Belsky, o me puedo llamar Rosa Mosqueta, por ejemplo, pero soy una persona, o un bot que también tiene un nombre ficticio real, pero es un robot. Entonces, cuando son robots, lo que se hace es, se maneja por medio de una computadora, entonces se determina, digamos, un ataque, por ejemplo, a una persona determinada durante un periodo determinado. Generalmente los robots actúan 24 horas, la persona no, porque duerme. Claro. Y entonces se define una víctima, se genera un discurso y se lo ataca. Y se combina el robot con el troll. Y nosotros lo que pudimos mostrar es que en el caso de nuestro trabajo, que relevaba a 11 personas entre periodistas y defensores de derechos humanos, esto se daba muchas veces cuando se criticaba al gobierno. Nosotros lo relevamos desde el 22 de octubre hasta mediados de noviembre, que era el momento donde estaba todo el tema de Santiago Maldonado y el tema de los encarcelamientos a exfuncionarios kirchneristas
bastante mediatizados, y lo que notamos es que cuando los periodistas o los defensores de derechos humanos criticábamos algunas cuestiones vinculadas a esos procesos o defendíamos, por ejemplo, no sé, o decíamos, bueno, lo de Santiago Maldonado se trata de una desaparición forzada, o había un ataque masivo, tanto de trolls como de robots, que compartían todas esas 11 personas. Entonces, si bien nosotros no pudimos probar que era el gobierno, lo que pudimos probar es que apenas se criticaba el gobierno en términos de cómo había administrado esas situaciones, porque la crítica era, bueno, no pudo administrar el conflicto con el tema de Santiago Maldonado, o ahí aparecían todos estos trolls y estos robots, y a veces incluso personas conocidas que son bastante tuiteras, ¿no? Y esto es lo que nuestro informe un poco presenta. Y nuestro informe en ningún momento, obviamente, pide que se restrinja la libertad de expresión de estos trolls, bots, incluso hasta personas conocidas. Eso es mentira, eso es lo que el gobierno salió a decir, que Amnistía estaba censurando la libertad de expresión, y figuras representantes del gobierno dijeron lo mismo. No, para nada, nuestro objetivo no era ese. Lo que nosotros sí nos encontrábamos haciendo, y nos encontramos haciendo en este momento, es hablando con Twitter, porque sí creemos que hay una responsabilidad de Twitter de adoptar medidas concretas para evitar causar o contribuir a abusos a los derechos humanos, ¿no? Y esta es la conversación que nosotros hemos tenido en Twitter y que ha tenido mucho efecto. Muchas de las medidas que Twitter ha tomado durante todo este año tienen que ver con conversaciones que comenzaron con Amnistía Internacional. Claro, limpiar cuentas falsas y demás. 9 millones de cuentas en todo el mundo se han eliminado. Exactamente. Mariela, hace 3 días en realidad, el jueves se conoce en Europa una especie de acuerdo entre la Comisión Europea y las grandes de la comunicación, Facebook, Google, Twitter, acerca de determinadas regulaciones con respecto a las fake news, las noticias falsas. En abril ya le habían pedido a estas empresas que hagan un plan de inversiones para detectarlas, eliminarlas, para corregirlas, eventualmente sacarlas de circulación. En la Argentina, esta especie de microguerrilla por el sentido común diario, digamos, ¿no? Porque no deja de ser una pelea entre estos robots y los trolls que bien describís vos, una pelea por el sentido cotidiano. ¿Qué está ocultando detrás? ¿Cuál es el escenario que se intenta tapar en nuestro país? Es bien interesante la pregunta, Cosas, es porque en nuestro informe, justamente, en la parte de las recomendaciones, fue muy largo que nadie ha hecho, todos salieron a criticar, pero muy pocos leyeron. Incluso creo que el representante de medios del gobierno primero lo criticó y después dijo lo leí y no está mal, porque ahí se dio cuenta que no estábamos criticando al gobierno, pero sí le pedíamos al gobierno que le decíamos que el gobierno tiene responsabilidad de evitar la participación de sus representantes en la reproducción de noticias falsas, con fines difamatorios o discurso de odio y acciones concertadas de ataques o agresiones, ¿no? Y le pedíamos también al gobierno, lo que le decíamos obviamente nosotros inspirados en la experiencia más, como vos estás diciendo, que veníamos viendo estos debates europeos, de que hay una obligación del Estado, y esto no es un invento de Amnistía, esto es por compromisos que el Estado tiene en materia de derechos humanos a nivel internacional vinculados a libertad de expresión. Hay una obligación del Estado de conversar con las empresas de redes sociales digitales, también para pedirle que eviten las fake news, porque las fake news afectan tanto, las fake news, son los que somos víctimas de las fake news, somos los defensores de derechos humanos, los periodistas, personas cualquiera, pero incluso los funcionarios del gobierno. Bueno, Pichetto es uno que está denunciando como, aparece como un gran denunciador de que él es víctima de fake news. Yo he sido víctima de fake news, todos los que tenemos alguna mirada crítica contra el gobierno somos víctimas de fake news, pero no solo contra el gobierno. Les cuento una anécdota. Nosotros durante el proceso del debate de aborto, de hecho estamos haciendo este mismo trabajo, estamos relevando el ataque a mujeres durante el proceso de aborto y a políticas con voces muy fuertes durante el proceso de aborto, que eso fue lo que hicimos en Inglaterra, lo que llamamos Toxic Twitter, que es un estudio más vinculado a temas de género y redes sociales. Nosotros lo que estamos observando es que también aparecen las fake news generadas por organizaciones religiosas, por gente que está en contra de lo que uno piensa. Entonces, no es solo el gobierno, el que genera fake news, o la oposición incluso, ¿no? Entonces, sí, nosotros de Amnistía creemos, y lo pedimos en este informe clarísimo, en la parte de recomendaciones, que el gobierno tiene que pensar alguna especie de regulación del tema de las fake news. Es responsabilidad del gobierno por los tratados que ha firmado en materia de derechos humanos. Obviamente,
no es algo que el gobierno tiene mucho estímulo de hacer, porque es algo que usa todo el tiempo, ¿no? Sí, que además en la Argentina esos tratados, digo, tienen carácter supraconstitucional, inclusive están por encima de la Constitución. Exactamente. Y nuestra Constitución está subordinada a esos tratados, precisamente. Exactamente, y somos uno de los pocos países que tenemos. Pero bueno, ese es otro tema, digamos, de cómo también el gobierno trabaja la agenda de derechos humanos. Eso da para otro debate en otro día, si quieren. Claro. Pero... Sí, no, es re interesante. Y ustedes no tuvieron respuesta acerca de esta propuesta que ustedes le dijeron, no tuvieron respuesta de parte del gobierno, del Estado. Nosotros tuvimos muchísimo enojo, sobre todo del jefe de gabinete. Tuvimos una reunión con el jefe de gabinete, o sea, para que ustedes tengan una idea, el ataque que tuvimos respecto a este informe de Amnistía fue tan fuerte que vino el secretario general de Amnistía Internacional en abril de este año a Argentina, con la directora regional, y tuvimos una reunión de diría casi hora 45 con el jefe de gabinete, de la cual el presidente participó por lo menos 25 minutos, y denotaron mucho enojo con nosotros por este informe, y nos costó mucho conversar sobre esto y explicarles que esto no era un tema que era solo en Argentina, que lo veníamos haciendo internacional y regionalmente, pero había como mucho enojo. Bueno, después, obviamente, las posiciones, cada uno tiene su posición y no es que llegamos a un acuerdo ni a la intención, simplemente creo que en esa discusión, digamos, algo que era interesante era el lugar donde el gobierno se pone, ¿no? El gobierno se pone un poco en este lugar donde yo tengo los mismos derechos que los ciudadanos, y creo que hay un punto que es incorrecto, ¿no? La gente, digamos, los miembros del gobierno no tienen la misma responsabilidad, ni digamos el mismo cuidado que tenemos nosotros los ciudadanos, porque por supuesto que están mucho más protegidos y más cuidados, y no tienen los mismos roles, ¿no? Claro. Tienen que cuidar a sus ciudadanos, ¿no? Claro, no estamos en el mismo pie de igualdad, creo que ahí tenemos un punto de encuentro. Y también, digamos, bueno, luego después salieron información, no dicho por Amnistía, dicho por Bonelli, de que había no sé cuántos millones de dólares para call center, y que eso se develó cuando se entregó información al FMI respecto de dónde dónde estaban puestos los fondos y gastos del gobierno en el presupuesto, y hubo un importante informe de Bonelli, que desconozco si está aprobado o no está aprobado. Nosotros realmente no lo probamos, y lo vuelvo a repetir, no pudimos probar que el gobierno esté involucrado en esto, pero en esa declaración de este periodista decía, bueno, hay tanta plata destinada a un call center. Sí, se hablaba de 200 millones de pesos. Exactamente. Mariela, ¿cuánto tiempo hace que estás en Amnistía en la Argentina? Desde el 2011. Bueno, vos sabrás que Amnistía, y le contamos a la audiencia, obviamente tiene muchísima trayectoria en el mundo entero y en la Argentina también hace décadas. ¿Notás alguna diferencia con respecto a este gobierno y gobiernos anteriores, en donde también estructuralmente había situaciones de denuncia de derechos humanos en todas las épocas, pero hay alguna distinción con este periodo en la democracia en la Argentina? Mira, qué buena pregunta me haces, porque a mí me sirve para aclarar una situación nuestra personal, digamos. Yo trabajé 11 años en una organización que se llama la Asociación por los Derechos Civiles, que es una organización, si vos querés, más vinculada, ponele al liberalismo democrático. Parte de mi junta ejecutiva era un miembro de la Corte designado por este gobierno. Sí, el futuro presidente de la Corte, concretamente Carlos Rosenkrantz, que mañana asume en la Corte, claro. Ese es mi pasado laboral, y trabajé en el gobierno radical personalmente. Una de las noticias que inventa el gobierno respecto de Amnistía cuando lo criticamos es que yo trabajé para el gobierno kirchnerista, cosa que jamás en la vida, ¿no? Es como desacreditar a mí, desacreditarme personalmente a mí para desacreditar a la institución. O Amnistía es seria en todo el mundo, pero en Argentina no, porque su directora trabajó para el kirchnerismo. La realidad, para serte sincera, es que justo cuando entró su Amnistía tiene un gran cambio, que es que empieza a trabajar más contundentemente en el propio país. Antes había una política donde Amnistía no tenía una agenda muy fuerte en el propio país. Sí, como una embajada, prácticamente no intervenían en política nacional. Entonces es cierto que casi al final del kirchnerismo y a principios de este gobierno, Amnistía se la empieza a ver más fuerte con temas locales. Claro. Entonces coincide con que, primero, yo no era directora en el kirchnerismo, por ejemplo, o sea, durante todo el kirchnerismo, yo llegué en el 2011, casi en los últimos años, y con esta bajada de que hasta el 2015 no trabajamos en el propio país. Entonces hay toda una posición de la gente de, no criticaban al kirchnerismo. Es mentira, digamos, si van para atrás, nosotros fuimos muy críticos con la agenda de derechos humanos del kirchnerismo, sobre todo la agenda de derechos humanos nuestra agenda de derechos humanos
lo que nosotros trabajamos, no trabajamos todos los temas, pero todo lo que era la agenda género, una agenda que el kirchnerismo jamás tocó, sí. La agenda de indígenas, una agenda que el kirchnerismo jamás trabajó, el tema de la prisión preventiva es una deuda histórica de todos los gobiernos en nuestro país. La verdad es que, y después sí celebramos, por supuesto, cómo avanzaba la agenda de verdad, amor y justicia, la ley antigénero, matrimonio entre personas del mismo sexo, como celebramos que este gobierno haya sacado la ley de acceso a la información pública, por darte un ejemplo. La verdad es que, y como somos hipercríticos con Venezuela, digamos, la verdad es que nuestra organización es una organización bastante equilibrada, no es una organización, realmente es una organización política, es una organización que siempre pondera y defiende los derechos humanos. Por eso defendemos a Milagro Sala, por eso nos metimos en el caso Maldonado, y por eso nos metemos en los distintos, nos metemos en aborto, digamos, porque es nuestra agenda y no nos importa el gobierno que fuera. No están de un lado de la grieta. Exacto, pero bueno, en un país... a mí me cuesta a mis colegas internacionales explicarles cómo la demonización de la que somos víctimas en Argentina, nosotros Comisión de Derechos Humanos, porque la grieta en Argentina es muy fuerte, entonces o estás de un lado o estás del otro, nunca estás en el medio. Claro. Sí. Y eso no es fácil. Pero con respecto a tu pregunta, para hacerte muy sincera, no puedo ser objetiva en términos de si hubiéramos sido atacados o no durante el kirchnerismo, porque nuestro trabajo no era tan contundente, si querés, de alguna manera. Éramos críticos, pero no tan conocidos por ahí. Claro. Perfecto. Mariela, muchas gracias por tu tiempo. No, por favor, un placer. Muchas gracias. Pasaba Mariela Belsky, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, en la mesa del domingo. Esta primavera queremos que te sientas parte de la radio. Búscanos en Instagram, Facebook